¿Yo? No. ¿Tiene relación este software con R? Hay formas de vincularlo, hoy día no lo vamos a ver, pero hay formas de vincular ambos software. Pero es un concepto, un flujo de trabajo diferente. Bueno, entonces, para comenzar la clase, vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos de la cartografía, cuya definición es que es una ciencia, una técnica y a la vez es un arte, cuyo objetivo principal es la elaboración de mapas. Lo elabora, lo gestiona, los analiza, pero su objeto principal es la elaboración de mapas. Los mapas, a su vez, son una representación geográfica de la Tierra o de una parte de ella sobre una superficie plana de acuerdo con una escala. Lo que intentan pasar o realizar los mapas es traspasar un entorno infinito o con detalles casi infinitos, como es la realidad geográfica, a un entorno digital, a una realidad finita que después podemos convertir en un mapa, en una base de datos, en un mapa online, en una aplicación web, etc. Ese es el objetivo principal de la cartografía aplicada a los sistemas de información geográfica. Porque la finalidad de un mapa es comunicar algo. Y de ahí viene la concepción artística del concepto de cartografía. Porque si no somos asertivos en la forma en que representamos lo que queremos comunicar, esa comunicación no va a ser efectiva. El mensaje que queremos traspasar no va a ser efectivo. Entonces, de ahí viene la importancia de la concepción artística. Y de ahí viene también un ejemplo que siempre doy para explicar esta concepción artística que se debe tener al momento de elaborar un mapa, que es cuando elaboramos un mapa de peligro de tsunami, siempre utilizamos un color en específico para representar el área de peligro. ¿Alguien me puede decir qué color es ese? ¿Con qué color representamos el peligro en los mapas? Con rojo. Rojo, exacto. ¿Y con qué color representamos las áreas seguras? ¿Verde o azul? Verde o azul, exacto. Porque tenemos toda una psicología de los colores asociada a ciertas cosas que vamos viendo. Entonces, un color azul o un color verde nos transmite mayor seguridad que un color rojo. Por eso, en muchas campañas publicitarias, los colores dominantes son el, el azul y el verde, porque transmiten seguridad a través de la publicidad. Podemos ver las publicidades de marcas de ropa, de tiendas de retail, de farmacia, o yo mismo aquí en mis presentaciones, donde siempre los colores principales son una representación abstracta de la realidad, no muestran la realidad tal cual es, sino que a través de formas y simbolismos tratan de comunicar algo que están intentando representar en el mapa. ¿Qué nos dicen los mapas? Nos responden a muchas preguntas. ¿Dónde se ubica tal evento? ¿O dónde se ubica tal hito? ¿O qué hay en algún lugar que estemos analizando? ¿O cuándo ocurrió un suceso a través de la componente temporal de estos mapas? ¿O cuán lejos o cuán cerca se encuentra un elemento de otro? ¿O en qué dirección se ubica tal fenómeno respecto de un lugar donde nosotros podemos estar observando? ¿O cuán grande es algo que estemos analizando o qué forma tiene? Pero para mí al menos la pregunta más importante que responden los mapas es ¿con qué se relaciona? ¿Con qué se relaciona un elemento? Porque podemos utilizar otros instrumentos para el análisis, como un gráfico, como una tabla, pero solamente el mapa va a tener la facilidad representativa de fenómenos en el espacio. En una tabla podemos ver ciertas cosas, pero solamente el mapa nos permite ver las relaciones que estos elementos tienen entre sí. Lo que nos convoca hoy día, por ejemplo, podemos ver una tabla con resultados electorales, pero ¿qué es lo que nos va a dar un patrón espacial respecto a ellos asociado a las ubicaciones de cada uno de esos resultados? Solamente lo vamos a poder lograr o lo vamos a lograr mucho más fácilmente a través de un mapa, a través de una cartografía. Porque los mapas buscan tomar algún aspecto de la realidad y representarlo, que esa es una definición más propia también de la cartografía temática.
Un mapa tiene distintas partes que algunas pueden o no pueden estar cuando elaboramos alguno. Hay partes que son elementos principales que deben estar en todos los mapas, como una flecha de norte, una escala o una leyenda, que deben estar en todos los mapas. La flecha de norte, por ejemplo, que siempre va a estar apuntando hacia el mismo lugar, y si la flecha de norte cambia su orientación, el mapa completo va a cambiar su orientación. Una escala, que es un segmento que nos da una idea de la medida de un segmento del mapa respecto a la realidad. Entonces, esta escala nos dice que este segmento aplicado al mapa son 120 kilómetros de la realidad. También tiene una leyenda, que es un recuadro explicativo de los elementos que encontramos en el mapa. Y de ahí saltamos a los elementos secundarios, elementos que pueden o no pueden estar dentro de un mapa. Como por ejemplo, un título. Se puede prescindir de un título, por ejemplo, en documentos de investigación científica, en papers, donde el título va como encabezado de imagen o como pie de foto, por lo tanto en esos casos se prescinde del título. Las coordenadas que pueden o no pueden estar en la representación de un mapa y nos dan una referencia de localización. La información de elaboración también es un recuadro que puede o del que podemos prescindir. Esa información de elaboración nos indica dónde se hizo, la fuente de los datos, entre otra información geográfica o geodésica. Y también se puede incluir o se puede prescindir de él un mapa de referencia de localización que nos da la idea de dónde se ubica nuestra área de estudio respecto de un concepto más grande, o sea, de un área más grande. Entonces, en este caso, tenemos un mapa de las vías férreas del sur de Chile, y tenemos a Chile completo, y este mapita que tenemos, el principal, tiene un mapa de escala, un mapa de referencia de localización, que nos da una referencia de localización de nuestra área de estudio respecto a Chile completo. Y esos son todos los elementos principales de un mapa. Podemos prescindir de algunos, otros deben estar obligatoriamente. Entonces, cuando traspasamos una realidad con detalles casi infinitos a un entorno digital, debemos tomar ciertas decisiones, porque solamente unos pocos elementos de esta realidad geográfica van a ser pertinentes a lo que nosotros intentamos comunicar. Entonces, debemos primero saber qué es lo que vamos a representar, y luego debemos saber que para representar esto necesitamos construir datos geográficos. Los datos geográficos son una parte fundamental de todo esto que son los mapas, porque son los que nos ayudan a construirlos, son como los layers del Photoshop, que uno sobre otro nos ayudan a construir una imagen. Esto es lo mismo. A través de distintas capas de datos, de distintos archivos, vamos a ir construyendo un mapa. Los datos geográficos, por su parte, entonces, y como último concepto que vamos a revisar, tienen dos componentes, una componente espacial y una componente temática, que se representan respectivamente a través de una base de datos gráfica y una base de datos alfanumérica. Y esto igual puede sonar un poco complicado, pero no lo es, porque aplicado a estos software que nosotros utilizamos, una base de datos gráfica es un dibujo, un punto, una línea, un polígono o un píxel, mientras que una base de datos alfanumérica es una tabla adjunta. ¿Cuál es la gracia de esto? Para quienes no son parte del mundo de los sistemas de información geográfica, esta tabla, que es la tabla de atributos, está anexada a esta otra tabla. Entonces, cada uno de los elementos que encontramos en esta visual representa un registro dentro de una tabla. Entonces, cada punto, cada línea, cada polígono va a ser parte de una tabla, y cada una de las columnas va a ser una característica. Entonces, la componente espacial de los datos geográficos tiene que ver con su ubicación, su localización, y la componente temática, por su parte, tiene que ver con las características asociadas a esta entidad que estamos analizando. Por lo tanto, cuando creamos un mapa, lo que hacemos es dar características a localizaciones. Un ejemplo de aquello es este mapa, esta cobertura que representa la región de la Araucanía, y cada uno de estos mapas
o sea, de estos polígonos, va representando una, una entidad en el espacio geográfico. Mientras que cada uno de esos polígonos, al representar un registro en esta tabla, tiene características asociadas, características que nosotros podemos representar en un mapa. De tal forma que si representamos alguna de las columnas con colores, lo que vamos a obtener es precisamente esto. Un mapa con colores de lo que estamos tratando de representar. Entonces, los datos geográficos, volviendo a la visual anterior, son polígonos, puntos o líneas que tienen asociados datos a través de una tabla de atributos, características. Y así es como se construyó esta cartografía. Esta cartografía que la construí el día de la victoria de la prueba, lo que tiene es las comunas de Santiago, de la parte urbana de Santiago, y a ellas se les agregó información a su tabla de atributos. Cada atributo representaba un número, un porcentaje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, agregar atributos a una cobertura. ¿Alguna duda o alguna consulta antes de pasar a la siguiente parte? Bueno, si no hay más consultas o más dudas, ahora pasamos a la segunda parte de nuestra clase, que es donde ya vamos a aplicar. Por mientras les pido que inicialicen el software QGIS, que es el software con el que vamos a construir el mapa, pero por si por alguna razón en sus PC se demora mucho en abrir, ahí lo dejan abriendo. Y para trabajar, vamos a trabajar con la tabla Excel que les dejé. Así que por favor, inicien la tabla Excel que les envié, que no recuerdo el nombre, cómo se llamaba, no recuerdo el nombre del archivo, pero le pido que abran el Excel que les envié porque es ahí donde vamos a trabajar, por favor. Tengo una duda con respecto a cuáles los programas de QGIS abrir, porque lo instalé hace menos de 5 minutos y me arrojó una carpeta lleno de accesos directos de distintos QGIS. El QGIS que tenemos que abrir es el desktop. El desktop y el que tengan. Yo tengo el 3.12, pero ustedes seguramente instalaron, si lo instalaron hoy, tienen el 3.16. Así que el desktop es el que tienen que abrir. También funciona el Wheatgrass, pero este es el que tienen que abrir. Y también tienen que abrir el Excel que les dejé ahí, que se llama Cartografía de la Prueba, Notas de Trabajo, que pertenece al Centro de Producción del Espacio. Entonces, para continuar con la clase, les cuento que hay una función mágica dentro de los sistemas de información geográfica, sin importar el software que ustedes utilicen. Está en el QGIS, está en el ArcGIS, está en el GeoGebSIF, está en todos los softwares de mapeo que nosotros podamos utilizar, porque es una de las funciones básicas y es una de las funciones más utilizadas a la hora de crear información o de traspasar información hacia una cartografía, que es la unión de tablas de atributos a través de algún elemento que tengan estas dos tablas en común. En este caso tenemos nombres de comunas, tenemos un código de comuna, tenemos cantidad de votos para la opción apruebo, cantidad de votos para la opción rechazo, votos blancos, votos nulos, el total de votos, que es la sumatoria de todas las opciones, el porcentaje que obtuvo la opción apruebo, el porcentaje que tuvo la opción rechazo,
el total de mesas, el total de lectores, el total de votación, o sea, el total de, sí, el total de la votación, que es un duplicado aquí de información, lo que nos ayuda a calcular el porcentaje de participación del 2020, el porcentaje de participación de la última elección grande, que fue el año 2017, y la diferencia porcentual en la participación electoral midiendo o comparando estos dos periodos. Entonces, de esta tabla, que, que fue obtenida del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, hicieron un muy buen trabajo también de análisis ellos. Eh, aquí es donde se encuentran todos los datos obtenidos desde la página del CERVEL directamente y están con opción de descarga. Fueron muy generosos al dejar los datos disponibles. Yo personalmente lo que hice fue agregar a la tabla de atributos de las comunas el porcentaje manualmente, y ellos lo subieron un poquito después, pero bueno, el trabajo ya estaba hecho. Así que es esta tabla que se ve con hartos datos, la que vamos a traspasar a una tabla de atributos mediante algún atributo en común, algún atributo que también esté en las otras tablas. Entonces, ahora si ya abrieron el software QGIS, hagan doble clic en la opción New Empty Map o New Empty Project, dependiendo de cuál versión utilizan ustedes, para que les quede la pantalla así vacía como la tenemos. Y vamos a conectarnos, bueno, y para explicarle un poquitito, esta es la interfase de QGIS, se ve bien parecida a todos los software de SIG y a muchos otros software de composición de imagen. Tiene una barra de herramientas superior con varias funciones, tiene un panel de navegación donde podemos explorar capas, o sea, carpetas, y tiene un apartado de capas, que es donde nosotros gestionamos la información que estamos viendo aquí en la componente de visualización. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es conectar con una carpeta de trabajo. Vamos a conectar con una carpeta de trabajo para extraer la información que nosotros obtuvimos desde el archivo que les envié en la mañana, que es una carpeta con capas, varios archivos que tienen un mismo nombre y la tabla. Entonces, para generar una conexión a carpeta, deben hacer clic derecho o clic con el botón secundario de su mouse en el botón favoritos. De ahí hacer clic en la opción añadir un directorio. Aquí en la opción añadir un directorio deben conectar con su carpeta de trabajo. Yo la tengo aquí. Entonces seleccionan su carpeta y dan clic a seleccionar carpeta. Aquello lo que hace es generarles una conexión que les va a aparecer aquí. Entonces ustedes la pueden desplegar con la flechita que tiene al lado y ya van a tener disponible la información que yo les dejé. Van a tener una tabla, que por el momento no la podemos ocupar. Van a tener un archivo que se llama comuna y otro archivo que se llama zona. Les pido por favor que tomen cada uno de estos archivos y los arrastren hacia adentro de la visualización. Les va a pedir que hagan clic en aceptar. Ustedes acepten por favor. Agreguen los dos, comuna y zona C17. Y lo que vamos a tener es esto. Las comunas de la región metropolitana y el área urbana de la misma. Esta área urbana es obtenida a través de las coberturas presentes en la base de datos del INE. Entonces, esta es la componente espacial, lo que tenemos aquí. Ubicaciones, formas, puntos, líneas, polígonos, que tienen atributos. Esos atributos los encontramos en la tabla de atributos, que activamos mediante clic derecho y la opción abrir tabla de atributos. Entonces, al ver la tabla de atributos, vemos que es muy parecido a una tabla de Excel, muy parecido, pero la gracia de esto es que cada uno de estos registros corresponde a algún polígono que vemos ahí adentro.
Vamos a la tabla de atributos de comuna, por ejemplo. Hacemos clic derecho en comuna y abrimos nuestra tabla de atributos. Y al elegir algunas, vemos cómo se marca en amarillo. La elegimos acá a la izquierda, en estos numeritos que se llaman ID de objeto. Ven que al seleccionar una, se marca acá, es porque estos elementos están unidos, están enlazados. Entonces, esta tabla contiene toda la información de este polígono. A través de esa información podemos construir mapas. Si quieren deseleccionar el elemento que seleccionaron, lo hacen con este botón, que se llama deseleccionar todo, que está acá afuera también. Entonces, volviendo a la tabla de atributos, disculpen que la haya cerrado, tenemos un nombre de comuna y tenemos un código de comuna. Al igual que en nuestro Excel, tenemos un nombre de comuna y tenemos un código de comuna. Entonces, a través de eso nosotros podemos unir esta información. A esta tabla, si quisiéramos, lo vamos a hacer como ejemplo nomás, vamos a cartografiar solamente una columna, que es esta, P apruebo, pero si quisiéramos de este Excel podemos sacar más información, como por ejemplo, a través de las columnas que tenemos podemos calcular el porcentaje de participación, que ya está aquí, pero no está en el mismo formato que lo tenemos acá. Entonces, si queremos calcularlo de nuevo, para que no quede el número entero, podemos escribir la fórmula con el es igual y dividir el total de votantes de la votación, dividirlo en el total de electores y podemos saber cuál es el porcentaje de personas o de electores que votó en esta elección. No, este no lo podemos calcular porque venía calculado antes. Pero si multiplicamos, por ejemplo, la participación del 2020 en el plebiscito con el porcentaje que obtuvo cada opción, si multiplicamos este número por estas dos opciones, lo que vamos a tener es el total de padrón electoral que votó por cada una de las opciones, porque este es el porcentaje dentro de la votación. Pero si multiplicamos este número por el padrón, vamos a tener una aproximación mayor a lo que fueron los resultados. Por ejemplo, y solo por ejemplo, vamos a crear una nueva columna que se va a llamar apruebo padrón, sin tilde por favor. Apruebo padrón, donde vamos a multiplicar el porcentaje que obtuvo la opción apruebo, signo igual y clic en la celda para establecer la fórmula, lo multiplicamos con el asterisco por el porcentaje de participación en la elección. Y lo que obtenemos es el total del padrón electoral que votó por la opción apruebo, que es una aproximación que puede ser muy útil para los partidos políticos, para las organizaciones constituyentes, etcétera. Para todas las organizaciones territoriales es un dato bastante útil para sus cursos de acción. Entonces, al hacer clic, o sea, doble clic en el puntito que se genera en el extremo inferior derecho, esa celda o esa fórmula se aplica para todas las celdas. Vamos a dejar el dato ahí, lo vamos a copiar, seleccionando todas las celdas, así como quedó hecha la selección, y lo vamos a pegar para que el valor se consolide, pero lo vamos a pegar como valores, porque si no, esto va a ser entendido como una fórmula y no como un número. Pero si quieren, pueden no hacerlo porque lo que vamos a mapear es otra columna. Lo importante es que esta tabla quede lo más genérica posible, que no hayan, por ejemplo, espacios o caracteres especiales. Entonces, estas columnas que están con espacios, vamos a cambiar los nombres por nombres más simples y reemplazando los espacios por guión bajo y sin campos que tengan, o sea, sin caracteres que tengan tilde. Entonces, esta pasa a ser total votación, esta pasa a ser total electores, un guión bajo,
total mesas, y acá total general, para que no hayan errores en la construcción de nuestra capa. Todo el resto queda igual. Entonces vamos a unir nuestras capas a través del código de comuna. ¿Por qué a través del código de comuna? Porque está está aquí en la tabla y está en la tabla de atributos de nuestras capas. Pero además, y muy importante, a veces en esta columna pueden haber errores. ¿Por qué? Porque para que se haga la unión de datos, los datos deben estar escritos en las dos columnas, tanto en la columna de nuestro Excel como en la columna que tenemos en QGIS, deben estar escritos de la misma manera. Por ejemplo, si aquí Algarrobo está escrito así con mayúsculas, y el otro lado está escrito con minúsculas, la unión no se va a hacer. Si, por ejemplo, Alto Biobío, acá no tiene tilde, y al otro lado sí tiene tilde en la I, no se va a hacer la unión. Los dos registros deben estar escritos de la misma forma, o si no van a haber errores. Por lo tanto, vamos a utilizar el código de comuna, que es menos susceptible a tener esos errores al ser un código numérico. Por lo tanto, para hacer el traspaso de información de un lado a otro, lo que debemos hacer es guardar esto en un formato que QGIS pueda leer. No todos los formatos de tablas son legibles por el software QGIS. Por eso debemos guardarlo en un formato especial, que va a ser, hay un mensaje en el chat. Ah, ya. Para la pregunta de Karin, que pregunta de dónde se saca el mapa base, les envié un mail a los chicos de Estación de las Tarrias durante el día, durante la mañana, para que se lo distribuyan a ustedes. Entonces, si puedes revisar tu correo para que, por si Felipe. Sí, cuéntame. Hola Felipe, soy la Karen. Hola. Sí, lo tengo. Descargué la información, pero te quería preguntar porque, por ejemplo, para verlo en otras comunas. Ah, ya. Les entrego de inmediato. La base cartográfica del censo del 2017, que es la que estoy usando ahora y que trae los códigos de comunas, por eso la estoy usando, la encontramos en la página del INE, o sea, del censo, mejor dicho, en el apartado servicio de mapas, cuyo link les voy a dejar en el chat de aquí de la clase. Entonces, lo dejé aquí en el chat de la clase. Y entrando a ese link, yendo a la parte baja, encontramos varios archivos RAR que contienen todas las regiones del país. Ahí está la base de datos cartográfica de la región metropolitana, que es la que estamos usando, o una parte de ella que estamos usando, pero aquí encuentras el de todas las regiones. Ok, muchas gracias. No, de nada. Otro link de interés es el servicio de mapas vectoriales, la mapoteca del Congreso Nacional, que tiene información como la ubicación de aeropuertos, áreas urbanas, división regional y varias otras capas de interés, las oficiales, así que también se las dejo ahí en el chat para que ustedes puedan guardarlas y puedan hacer mapas después cuando ya, utilizando la misma técnica que vamos a utilizar hoy día, si es el mismo principio para todos los mapas. Y la última, el último link que les dejo es este, que es lo mismo pero con mucha más info, mucha más info, que es el IDE Chile, que es la infraestructura de datos espaciales del gobierno, que sube todas las capas de las reparticiones públicas. Entonces, toda la información que está ahí es oficial y hay de un montón de submenús: salud, medio ambiente, economía, clima, sociedad, tiene mucha información. Así que por si quieren seguir haciendo mapas, ahí hay harta info. En lo que estábamos es que este documento tenemos que guardarlo en un formato. Sí, cuéntame. Hola, soy Joaquín. A propósito justo de lo que estás viendo de la tabla, comentar que a mí me ha dado problemas con otros códigos de área
que no son de aquí en Chile, porque creo que aquí en Chile no cometen ese error, pero que le ponen un cero al principio, que el código comienza con un cero. Entonces, como yo ahí me he cabeceado, lo he procesado como con Python y todo, pero al final, como comentar que eso a veces da problemas y no sé si hay una forma como fácil ahí en el programa de resolverlo, yo al final los he guardado como dato de cadena, como si fuera una palabra. Igual los reconoce, pero como que siempre da ese problema cuando hay ceros al principio. Sí, sí, antes se cometía ese error. Vi que se cometió varias veces, pero igual llevo 10 años haciendo mapas, así que es común que haya visto ese error alguna vez. Lo que pasa es que como tienen que estar escritos de la misma forma, a veces el poner ese cero al principio hace que en la otra capa, al no estar escrito ese cero, se produzca ese error. Eso es lo que explica Joaquín. Entonces, una forma en la que yo evitaba ese error era convertir la columna en el Excel en número y al otro lado también en número, porque eso va a eliminar ese cero al principio al entenderlo como un número. Pero, pero a veces ese número viene cuando está el, el registro como número, igual viene. Así que es un registro que, o sea, es un problema que tiene distintas soluciones. Al menos la que a mí me ha funcionado es esa. Es esa, la de convertirlo en número en ambos lados para que se homologuen. Pero es un error bastante común. Ah, ya, gracias. O sea, borrarle el número el cero en la referencia, no tratar de agregárselo en la otra. Claro, claro. Ya, Borrar vale, el cero del lado más que agregarlo al otro lado, porque el otro lado te puede demorar un mundo. claro. Yo tuve que hacerlo una vez con con información de manzanas censales de toda una ciudad, que era Temuco, eran 3.000 manzanas, así que imagínate todo lo que tuve que hacer por no convertirlo en número primero. Claro. Bueno, lo que les decía es que QGIS lidia mal con los archivos Excel. No, como que no los lee bien. Entonces, estos archivos yo los guardo siempre como TXT, formato texto delimitado por tabulaciones. Pero lo que les recomiendo es guardar esta tabla con un nombre corto, y ya les voy a explicar el por qué. Así que vamos a nombrar este archivo como T1, por favor. T1, ¿dice T1? Sí. Y formato texto, paréntesis, delimitado por tabulaciones, para que sea más fácil de leer. Entonces lo guardamos con el nombre T1 en nuestra carpeta de trabajo, formato texto delimitado por tabulaciones, y lo cerramos si queremos. Entonces ahora debemos incorporar esa cobertura a nuestro QGIS, a nuestro software de mapeo, para después a través de esos datos elaborar un mapa. Entonces, para aquello, para agregar esta tabla a nuestra visualización, nos vamos al menú capa en la parte alta de nuestro software, elegimos la opción añadir capa y damos clic a la cuarta opción, añadir capa de texto delimitado. Entonces les repito, capa, añadir capa de texto delimitado. Nos pide un nombre de archivo. Entonces ahí es donde debemos ir a buscar nuestro archivo a la carpeta de trabajo, el archivo T1, que lo tenemos aquí. Entonces nos dice que se va a crear una nueva capa, que va a ser una tabla, que es la tabla T1. Inmediatamente después nos pregunta una codificación. Esa codificación déjenla por defecto porque dependiendo del equipo que estén trabajando, dicha codificación va a ser distinta. Por ejemplo, si estamos trabajando con una Mac, esa codificación va a ser una. Si estamos trabajando con un computador con Windows 7 va a ser otra. Si trabajamos con un Windows 10, otra. Y así. Entonces les recomiendo que la dejen tal cual. Después nos pide un formato de archivo. La opción en nuestro caso es delimitadores personalizados, tabulador. En opciones de registro y campo, nos pregunta las líneas de encabezamiento a descartar. Son 0 porque nuestra tabla empieza desde la primera fila. Y debemos dejar marcada la opción de que el primer registro tiene los nombres de campo
debemos decirle que detecte los tipos de campo para diferenciar las palabras de las letras, y que el separador de decimal es la coma, a no ser que ustedes hayan usado un separador de decimal que sea un punto. En ese caso, esta opción la desmarcan. Y luego, muy importante, nos pregunta una definición de geometría. Si tuviésemos coordenadas, esto se convertiría en un punto, pero no tenemos esas coordenadas. Así que debemos marcar la opción ni una geometría, tabla solo de atributos. Entonces, en la parte baja nos da un ejemplo de cómo se va a ver nuestra tabla y damos clic al botón añadir. Damos clic al botón añadir y cerramos. Entonces, si revisamos la tabla de atributos de la nueva tabla T1 que se nos agregó acá a la izquierda, vamos a ver que lo que tenemos es exactamente la misma tabla que teníamos en el Excel, pero ahora aquí en el software QGIS. Entonces, ahora vamos a unir esta tabla con las otras tablas de atributos, que solamente tienen un código de comuna y el nombre de comuna. Debemos estar atentos en cuál es la columna que tiene los datos que vamos a utilizar. En este caso lo tiene la columna comuna. La columna non comuna lo que tiene es el nombre de cada una de las comunas. Pero acá está el código, en el atributo comuna, que es el que vamos a utilizar para unir. Entonces, para unir esta información, debemos irnos a las propiedades de nuestras capas. Con clic derecho, propiedades. Y allí en las propiedades debemos irnos a la pestaña uniones. Y en uniones debemos hacer clic en el signo más para agregar una nueva unión. Entonces lo que nos pregunta esta unión es cuál es la capa que queremos unirle. Esa capa es la capa T1. Y nos pregunta a través de qué campo queremos unir. O sea, cuál es el atributo que vamos a usar o que vamos a buscar en ambas tablas para hacer la unión. Esto es la opción code.com, que es el atributo que tenía los códigos de las comunas. Y después nos pregunta por el campo objetivo, o sea, cuál es el atributo de la tabla de comunas que contiene este código. Este código, como les dije, estaba en el atributo comuna. Marcamos la opción cachear capa de unión en memoria virtual, no marcamos ni una más, aceptamos y aceptamos de nuevo. Entonces ahora si vamos a revisar nuestra tabla de atributos, vemos que tenemos mucha más información que se agregó. Mucha información más que se agregó, que es toda la información que nosotros creamos. La otra tabla tenía todas las comunas de Chile, pero solamente se unió, solamente hizo el enganche con las que estaban, con las que contenían el código, con las que coincidían. Todo el resto de registros se ignoró. Todas las otras comunas que no son de la región metropolitana fueron ignoradas. Solamente se une lo que coincide. Entonces ahora todas nuestras comunas tienen la información que estábamos buscando. La información de la tabla del apruebo y del rechazo. Vamos a hacer lo mismo con la cobertura de zonas. Vamos a irnos a propiedades. Vamos a ir a la pestaña uniones, signo más, y hacemos exactamente lo mismo. Le decimos que queremos unir la capa T1, unirla a través del campo code.com y unirlo a través del atributo comuna, que es el que tiene el código. Entonces, configuren así como tenemos en la pantalla. Damos clic en aceptar y en aceptar de nuevo, para que luego al ir a ver nuestra tabla de atributos, nos encontremos con el mismo panorama. Toda la información añadida. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que llevamos hasta acá? Sí, no me sale o se despliega en QGIS tal cual el mapa, me sale en café. Y lo otro, no alcancé a enchufarme o me perdí para poder agregar T1 a el resto de los lugares. Ya, a ver, primero, disculpa, voy a responder a José primero. Detectar tipos de campo, ¿para qué servía?
Detectar tipos de campo servía para que te distinga cuáles son puntos, o sea, cuáles son números y cuáles son cadenas de caracteres. Te separa los números de las cadenas de caracteres. Eso es lo que hace. Entonces, la última pregunta, Govkin, o Govekin, no sé cómo es tu nombre. ¿Cuál era tu duda? Uno, no se me despliega los mapas tanto de comuna como zona, tal cual como se despliega en el ejemplo que nos da ahí el ejercicio. Me sale solo un mapa seccionado de la región metropolitana en café, y lo otro no alcancé a enchufarme con lo que vendría siendo agregarte uno a los otros archivos. Ah, ya. El orden en que deberías tener estos archivos es zona arriba, el T1 da lo mismo donde vaya, pero zona arriba y comuna abajo, aquí en el listado, para que se te vean así. Y hacer clic derecho en comuna y darle clic a la opción zoom a la capa para que se vea así como la tenemos aquí. Y para unir las tablas debe hacer esto mismo en las dos capas, irte a propiedades, uniones, signo más, y aquí te va a preguntar qué capa quieres unir. Esa capa tiene que ser la T1. Te va a preguntar a través de qué campo quieres unirlo. Ese se llama code comuna, aquí en unir campo. Code comuna, no va a estar aquí. Code comuna, y el campo objetivo debe ser comuna. Ese es el orden en las dos capas. Debe hacerlo aquí en el apartado de uniones de las propiedades. Así es como se hace. Entonces con ello ya quedas con la información aquí en tu tabla de atributos. Toda la información de la tabla Excel. Ok, muchas gracias. No, de nada. Felipe, Sí, cuéntame. Karen primero, por favor. sí, Ah, dale. y mira, lo que pasa es que a mí me pasó que en el momento en que trato de llevar la capa del Excel, acá como texto delimitado, me aparece la capa, pero no me aparece de la tabla, no me aparece la primera línea con los nombres, por ejemplo, el nombre común, el nombre código, ¿cachai? Sino que me aparece, por ejemplo, no me aparecen los nombres de esa primera columna, o fila. Ya, eso puede ser quizás porque al momento de crear la capa, aquí en capa, añadir capa de texto delimitado, Ajá. pusiste algo aquí en números de línea de encabezamiento descartar. Y ahí te puede haber descartado la primera fila con eso. ¿A O dónde fue? Números de líneas de encabezamiento. descartar debería ser 0. Y además deberías tener marcada la opción el primer registro tiene los nombres de campo. Entiendo. Claro, estaba en 2. Ah, ya, por eso te descartó la línea de encabezamiento esa. Ya, Ahí está perfecto. la fuente del error. Ya, súper. Muchas gracias. No, de nada. Y la otra pregunta que había, creo que era de Diego. Hola Felipe, sí, mira, cuando ya hice las uniones, sí, mira, donde está tu pantalla, hice las uniones tal como tú nos dijiste, pero cuando le veo los atributos a la tabla, por ejemplo, a comuna o zona, me aparecen todas las comunas de Chile, y se supone que deberían haber quedado solo las de la región metropolitana. Quizás porque está viendo los atributos de T1. Debe ver los atributos de zona o comuna. Porque si ves los atributos de T1, claro, te van a aparecer las de todo Chile. Ya, sí, mira, estoy viendo las de zona, y bueno, parece que hice mal. Ah, no, tienes toda la razón, solo me aparece una región, pero son bastantes datos. Por ejemplo, la zona C17 son alrededor de 1800 datos. Entonces ahí... Está bien eso. Ujú. Porque son 1800 zonas censales.
son cuestiones normales. Por eso hay Muchas tantos. gracias. Y por eso se Ya. repite, porque al ser de la misma comuna aparece el mismo dato. Pero está Ya, bien eso. muchas gracias. Ahora me quedó todo claro. Sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer como estación previa a la creación de nuestro mapa es colorearlos. Vamos a hacer un mapa con solamente esta info, la info del Gran Santiago, que es el mapa que vamos a replicar. Pero también vamos, sí, me siento a mí de vuelta y siento unos perros ladrando. Si pudiesen apagar su micrófono, por favor. Ahí no me escucho. Sí, está bien, ahí ya no se escucha más. Entonces vamos a colorear ambas capas, vamos a hacer el mapa solo con esta, pero vamos a darle una utilidad también a la de las comunas. Así que les pido que coloreemos primero las zonas censales, haciéndole doble clic para acceder a sus propiedades. Nos vamos a la pestaña Simbología. Y aquí en la pestaña Simbología nos dice que esto se está representando como símbolo único. O sea que todos los registros, todos los polígonos se ven iguales. Entonces, tenemos varias opciones. La opción que debemos utilizar es la opción graduado, porque esa es la opción que nos sirve para representar información de tipo cuantitativa. Entonces elegimos la opción graduado, nos pregunta cuál es la columna mediante la cual vamos a sacar los valores. Esa columna es porcentaje apruebo, P apruebo. Nos pregunta por una rampa de color, Entonces pueden elegir la que quieran. Yo voy a elegir esta que es... No, esta no. Podemos elegir una rampa de colores con esta flechita. Yo voy a elegir, que no la veo aquí, esta. La que va de rojo a verde. Y elegimos alguna de estas opciones para representar los datos. Yo voy a elegir la opción quiebres naturales, que deja una cantidad de registros similares de registros para cada una de las opciones que estemos, o sea, para cada uno de los rangos que creemos. Perdón. Entonces, también podemos elegir una cantidad menor de rangos para la elaboración de nuestra paleta de colores. Entonces yo voy a elegir solo 4 rangos. 4 rangos para representar mejor la información. Y después debemos ajustar los valores de corte de nuestros rangos. Aquellos se hacen en la pestañita de al lado, la pestaña histogramas. Entonces aquí en la pestaña histogramas vamos a hacer clic en el botón cargar valores y vamos a generar entonces los valores de corte. El primer valor de corte, que lo movemos aquí moviendo los ejes, yo lo voy a dejar en el 50%. Entonces, en el color rojo van a quedar aquellas comunas van a quedar aquellas comunas donde venció la opción rechazo, porque este valor de 50%, bajo el 50%, significa que ganó el rechazo. El siguiente valor de corte va a estar en 70%, para que allí queden todos aquellos valores que estuvieron entre el 60 y el 70% de aprobación, porque no hubo ni un registro entre 50 y 60%. Entonces el segundo rango va a ser entre 60% y 70%. Y el último valor de corte, antes del valor máximo, lo vamos a situar al lado del 0,8, o sea, 80%. Y así quedamos con 3 rangos, o sea, 4 rangos, perdón. Un rango para las comunas donde venció la opción rechazo, otro rango para aquellas comunas donde venció el apruebo con una preferencia entre el 60 y el 70%, otro rango para aquellas comunas donde venció el apruebo con entre 70 y 80%, y el último rango, el más grande, el con mayor cantidad de registros, el que ubica todas las comunas donde el apruebo venció entre un 80% y un 90%. Entonces dejamos los valores de corte instalados y damos clic al botón aceptar. Y así entonces es como nuestra
nuestra paleta de colores se dibuja en el mapa y queda hecha nuestra simbología representando lo mismo que conocemos ya en el mapa que vimos en la presentación, que es este. Allá en este yo puse, eso sí, las calles, pero hoy día no se las envié porque eran 130 megas de archivos. Si descargan los archivos que les pasé del INE, ahí va a estar esa capa y la podrían poner. Y además el otro mapa fue hecho con el software ArcGIS y este es el software QGIS. Son formas diferentes de construir mapas. Entonces es así como quedan distribuidos nuestros datos. Por lo tanto ya estamos listos y listas para generar la salida cartográfica. Para ello vamos a utilizar este botón que se llama Nueva composición de impresión, que es la que nos ayuda a crear un mapa. Ustedes pueden ponerle un título al archivo, damos clic a aceptar. Disculpa, Felipe. Sí, cuéntame. Mira, antes de que continúes, si es que puedes devolverte un paso al momento de elegir los colores, que esa opción con amarillo, verde y rojo no supe cómo pillarla. Ah, ya. Aquí, Sí, en sí, exacto, esa misma opción, como para que... este botón. Este botón Ah, ya, a todas las rampas de color y eliges la que se llama así. ya. Sí, es que parece que en la versión que tengo se ve todo esto distinto, pero gracias de todas maneras. No de nada. Yo tengo una pregunta, Felipe. Sí, Al cuéntame. momento de meterse al histograma para marcar las delimitaciones, por ejemplo, en 50, 80, como hiciste tú, Ujú. no me permite cómo montar la línea. Dale clic al botón cargar valores, por favor. ¿Ya lo hice? ¿Ya? Sí, como que me aparece como los histogramas, pero no me permite hacer las subdivisiones. Ya. A ver, dale clic a cancelar. ¿Ya? Métete de nuevo a propiedades. Ya graduado, el valor que estamos hablando. Quiebres naturales aquí, o sea, rupturas naturales. 4 clases. Sí, a ver, estoy cambiando los colores. Ya, ahora voy a histograma, cargar valores. Cargar valores. Sí, ahí me los creo solo. Ahí yo los muevo, ¿no? Sí, ahí lo mueves. Ya, ¿Se hizo? sí, ahí sí. Ah, bueno, bueno. Entonces, como les decía, a través de esto, de esta nueva ventana que tenemos aquí, que es el compositor de mapa, ya tenemos dos ventanas. Una ventana con el programa, con los datos, y otra ventana con la representación cartográfica. Entonces acá tenemos varios botones que nos van a ayudar a construir nuestro mapita. El más importante de ellos es este, que se llama añadir mapa, que es como un pergamino. Ese le hacemos clic y elegimos así arrastrando, haciendo un clic y sin soltarlo, podemos elegir todo el área que va a abarcar nuestro mapa. Entonces allí ya nos queda el Gran Santiago, llamémoslo así, la región metropolitana, o el área metropolitana de la región metropolitana. Entonces ya tenemos la primera parte, la visual del mapa. Luego, con el resto de botones, vamos a ir añadiendo ciertos elementos de importancia para el mapa. Como por ejemplo aquí podemos añadir una imagen, añadir una especie de logo. Entonces, si ustedes tienen algún logo, pueden añadirlo, si no, no hay problema, se saltan esta parte. Entonces podemos añadir un logo, elegimos dónde lo ubicamos. De la misma forma que el paso anterior. Y vamos a ver las propiedades que aparecen acá al lado derecho de nuestra visualización. Cada vez que agregamos un elemento a la visualización en el mapa, se agregan sus propiedades acá a la derecha. Entonces aquí, en las propiedades de este elemento, nos pregunta primero por el origen de la imagen que va a ser nuestro logo. Si hacemos clic a los tres puntitos, vamos a llegar a esa
a esa imagen. Yo tengo un logo de los chicos de Estación Las Tarrias, que lo voy a usar, que es este, y lo agregué aquí, ¿lo ven? Entonces, ahí está el logo de Estación Las Tarrias. Si ustedes tienen un logo, son libres de utilizarlo. Y si hacemos clic encima, se activan sus propiedades. Se activan sus propiedades y pueden agregar un marco, un fondo, rotación, etc. Les pido que hagan clic en su mapa principal, por favor. Clic en su mapa principal, porque ahí en el mapa principal vamos a acceder a sus propiedades también. A sus propiedades, que es muy importante acceder porque ahí vamos a configurar varias cosas que son importantes. Como por ejemplo la escala. La escala que yo les recomiendo trabajar es 150.000. Escriben 150.000 y lo que van a ver es la región metropolitana, o sea, el Gran Santiago completo. Y más abajo pueden agregarle un marco que es una línea negra a nuestro mapa principal. Si ustedes establecieron la escala y encuentran que no les quedó centrado esto, pueden hacer clic en este botón que se llama Mover contenido del elemento, que es el cuarto botón del listado de acá de la izquierda. Entonces ahí pueden mover los elementos a libertad y dejarlo más centrado o menos centrado, como ustedes gusten. Entonces, ahora lo siguiente, después de añadir el mapa y de añadir un logo, una imagen, llamémoslo así, lo siguiente que debemos hacer es agregar un título. Un título. Entonces, hacemos clic en este botón que se llama Añadir etiqueta. Elegimos donde queremos que esté nuestro título. Y como siempre, las propiedades se agregan al lado derecho. Por lo tanto, aquí vamos a agregar estas propiedades. Aquí, en el apartado Lorem Ipsum, vamos a escribir nuestro título. ¿Qué título le podemos poner al mapa? Déjenme ver cómo se llamó el mapa original. Porcentaje obtenido por la opción apruebo, o porcentaje apruebo, llamémoslo así nomás. Ahí tenía un espacio que llenar, aquí no es necesario. Porcentaje apruebo, en mayúsculas si quieren. En el, ahí hizo un enter. En el plebiscito 25 de octubre del 2020. Entonces ahí ya tengo mi título. Porcentaje apruebo en el plebiscito 25 de octubre de 2020. Hacia abajo, en el apartado tipo de letra, pueden cambiar el tamaño, pueden cambiar el tipo de letra, poner su título en negrita, como ustedes gusten. Yo solamente le agregué letra negrita. Y más abajo pueden centrarlo. Yo lo centro y lo alineo en vertical hacia el medio, cosa que quede bien centradito. Y ahí ya está mi título. Si no quieren cambiar más características, son libres de hacerlo, pero si quieren pueden agregar un marco, que es un borde de color, o pueden agregar un color de fondo para que no se transluzca. Yo lo voy a dejar tal cual nomás. Entonces ahí ya tenemos un logo, tenemos un título y tenemos la parte visual de nuestro mapa. Lo siguiente entonces, una leyenda, muy importante. Entonces hacemos clic en la leyenda, que es este botón abajo de donde añadimos título, y elegimos dónde queremos que nuestra leyenda esté. Y se genera esta leyenda. Se genera esta leyenda con todas las capas que tenemos al otro lado. La leyenda la vamos a dejar para después, en su mayoría. Por el momento solamente le vamos a añadir un título. El título leyenda. No tenemos para qué inventar. Entonces, en la leyenda vamos a irnos hacia abajo para agregar un marco, que es un bordecito de color negro o del color que ustedes elijan. Y damos clic afuera para editar otros elementos. Aquí ya tenemos nuestra leyenda, la podemos cambiar después.
Entonces, ahora después de la leyenda viene una barra de escala. Una barra de escala, que es este segmento que nos da una referencia espacial. Nos pregunta primero cuál es la unidad de nuestra escala. Está bien, en kilómetros. Y nos pregunta de cuánto miden los segmentos, estos segmentos de la escala. Nos dice 5 unidades. ¿5 qué? 5 kilómetros. Entonces, si quisiéramos añadir otro segmento, a mí me gustan las escalas de 3 segmentos. Agrego un segmento aquí donde dice derecha 3 y se agrega un segmento a la derecha del 0. Como siempre, al igual que todos los otros elementos, si bajamos, podemos agregar un marco o podemos agregar un fondo. Fíjense lo que pasa cuando agrego un fondo. Ya no se trasluce. Entonces, hago clic en la opción fondo para que se agregue este color que permite que mi mapa, o sea que mi barrita de escala no se trasluzca con el mapa. Y doy clic afuera nomás para seguir editando. Va bastante bonito el mapa. Llevamos entonces nuestro título, un logo, en caso de que ustedes tengan alguno. Llevamos también una barra de escala, una leyenda. Nos falta ahora la flecha de norte. La flecha de norte la agregamos abajito de la escala. Entonces, al igual que todos los otros elementos, lo agregamos seleccionando su extensión y se nos agrega esta flecha de norte. Cambiar de flecha de norte en QGIS es complicado porque hay que acceder a un directorio que yo les voy a copiar, que voy a llegar rápido y se los voy a copiar y después pegar en su chat la ruta, porque hay que irse al disco C, archivos de programa, no el archivo de programa que tiene el paréntesis, el archivo de programa solito, entran a la carpeta de QGIS, no es necesario que me sigan, yo les voy a copiar la ruta, se van a apps, QGIS, SVG, Arrows, entonces una ruta bien larga, yo se las voy a copiar y se las pego en el chat. Había otra pregunta en el chat. Chuta, a ver lo que me había pedido José. Me había pedido un repaso rápido desde Excel a las uniones de Shape. Lo que hice con Excel fue guardarlo, este es una prueba, es guardarlo en guardar como texto delimitado por tabulaciones con un nombre corto, que se llame T1, T2, como ustedes quieran. Entonces después, para llevar ese archivo al QGIS, nos vamos al apartado capa. Espera un poquito, te doy la respuesta de inmediato, porque, bueno, aquí están todas las opciones de flecha de norte. Pueden explorarla después cuando tengan tiempo. Al menos mi favorita es North Arrows 2. Ahora sí puedo seguir explicándole a José. Entonces, ahora que ya tienes la tabla guardada, te vas a capa, añadir capa de texto delimitado. Aquí la abres. Y las opciones que debes seleccionar de configuración es delimitadores personalizados, tabulador, 0 líneas de encabezamiento de destacar y marcas estas 3 opciones. El primer registro tiene los nombres de campo, detectar tipos de campo y el separador decimal es la coma. Luego en definición de geometría debes elegir la opción ninguna geometría, tabla solo de atributos. Y ahí añades y cierras. Entonces después, finalmente, para hacer la unión de atributos, te vas a las propiedades de la capa, a la pestaña Uniones, das clic al signo más, eliges aquí tu tabla que va a ser T1, unir a través del campo Cod Comuna, y campo objetivo debe ser comuna, no nom comuna, comuna. Y ahí aplicas y aceptas. Eso es todo lo que hicimos para unir la tabla. Entonces, Felipe, sí, cuéntame. ¿puedo hacer otra consulta? Sí, no hay problema. Lo que pasa es que ahora, o sea, me di cuenta recién en realidad que la parte de la zona y todas las rayitas están como en el centro de la región metropolitana y no distribuidas así como la tienes tú en el mapa. Entonces, algo
algo está mal aquí configurado. ¿Cómo? A ver, ¿me podrías compartir tu pantalla, por favor? Dame un segundo. No puedo compartir la pantalla. Tendrías que darme la opción de compartir la pantalla. Ahí en la opción presentar ahora, ¿no tienes para compartir? A ver, Abajito a la derecha. Y Iván, ¿qué problema tienes? ahí está. Puntualmente lo mismo que había consultado usted con respecto a eso, para unir los chips. En este caso, lo mismo que es como agregar en la capa. Me quedo con muchos errores. Y que lo explicaste nuevamente, pero lo hiciste muy rápido y no alcancé a Ya, apuntarlo. a ver, ¿en qué punto quedaste? Quedé, mira, en el capas, dijiste capas, eh, añadir capas, el texto delimitado. Seleccioné el archivo que era el T1 que habíamos guardado, pero Ujú. ahí me quedé, me pusiste delimitadores. eh, Delimitadores personalizados. ok, Para y ahí abajo es línea de encabezamiento a descartar, o sea, delimitadores personalizados, debes seleccionar el tabulador. ya, Luego, hacia abajo, opciones de registro y campos, eso quedan tal cual. opciones de registro y campos, debes seleccionar primero, o sea, cero líneas de encabezamiento. ¿Sí? Luego debes seleccionar la opción, eh, las dos de abajo, que una es El detectar primer tipo registro, de campo, y la otra es, detectar tipo de campo, ¿sí? ¿Y la otra cuál es que está al lado? separador decimal es la coma Eso. y nada más. La otra opción que está abajo de... A ver, déjame ir para allá. Y ahí dice definición de geometría, ninguna geometría. Exacto, ninguna geometría, tabla solo de atributos. Debe marcar también que el primer registro tiene los nombres de campo. Sí, no están marcadas. Vale, entonces ahora debes añadir y cerrar nomás. Ah, ok, ahí me quedo. Eliminar la otra, sí, porque sí. Para Karen, lo que hicimos fue después, fue representar por rangos, pero lo que tienes que hacer aquí es irte a la capa zona, doble clic en zona. Acepta eso, por favor. Doble clic a zona, simbología, arriba símbolo único, cámbialo por graduado. Ahí elige en valor, elige P apruebo. No lo cierres, ay. Vuelve a donde estaba, por favor. No, propiedades, por favor. Vuelve a propiedades, por favor. Es que sabes lo que pasa, Felipe, que delante la saqué, la eliminé y la volví a poner. Entonces no está unida con la capa de Excel de texto delimitado. Ah, ya. Entonces lo voy a hacer rapidito. Ya únela, por favor.
No es ahí. ¿O sí? A ver, sí. Sí, es. Sí, Sí, ahí. Sí, así es. Aceptar y aceptar de nuevo. Ahora sí hazlo, por favor. A ti, Joaquín, puede que no te aparezca la opción añadir a prueba porque no pusiste detectar tipos de campo al momento de añadir la capa. Puede ser eso, que no te lo reconoció como número sino texto porque no le pediste que te detecte los tipos de campo. Ahora sí anda a propiedades de nuevo, por favor, Karen. ya, perfecto. Simbología, Simbología, graduado, valor, ujú, apruebo, así es. solo, No, en rampa de color. En rampa de color, abajo, ahí. ya, Todos los rangos de color. ok. Y ahí eliges la que parece semáforo, por favor. Aquí. ¿Esta? Ujú. Ya, Ahora das clic a desviación estándar y elige la opción rupturas naturales. ok. Anda a histograma, o sea, baja las clases a 4 4, y anda a histogramas. programa de cargar. Cargar valores y ahí genera, pero no elegiste. No, elegiste la opción apruebo, era T1 apruebo. Ahí está. No, o sea, P apruebo, perdón. ¿Esta? Disculpa, Sí, Diego, sí, en desviación estándar es que estoy siguiendo justamente los mismos pasos. ¿Cuál era la opción en desviación estándar? rupturas naturales. Gracias. Y ahora anda a histograma, Ya, carga valores, ok. pero vuelve a clase, por favor. Ya. Dale clic a clasificar de nuevo. Eh, Abajo, aquí. sí, para que se te ajusten los rangos. Ya, ahí está. Ahí sí. Ahora sí vuelve a histograma. Ahí. Sí, uno en 0,5, otro en 0,7, otro en 0,8. Ya. Aceptar. Ah, qué bueno, Joaquín, qué bueno. Aplicar, aceptar. Entonces, ahora elige el botón que está en la esquina superior izquierda que se llama nueva composición de impresión. Pero igual lo ideal sería que después te actualices con la grabación porque si no vamos a parar muchos minutos y tenemos que terminar la clase en un ratito. Así que... Ah, ya, sí. Pero, por ejemplo, lo que yo te preguntaba era que aquí las rayitas están como todas en el centro de la región metropolitana, ¿no? Ah, sí, porque son distintas divisiones. Unas son zonas censales y las otras son comunas. Si desaparece la cobertura de comunas, demarcando el tic al lado de la palabra comuna, va a ver que lo que tenemos son unidades diferentes. Ah, ya, pero está bien. Sí, está bien, no hay problema. Ah, súper. Ahora Ya. voy a compartir mi pantalla para continuar, por favor. Ok. Entonces, lo último que habíamos hecho era agregar la flecha de norte. Sus propiedades aparecen aquí mismo. Entonces podemos cambiar el color de relleno. Yo lo voy a dejar en negro. Y ahí tenemos nuestra flecha de norte. Tenemos nuestra flecha de norte ahí puesta.
Entonces, ahora lo último que nos queda es agregar coordenadas a nuestro mapa y agregar una referencia de etiquetas, y además de arreglar la simbología. Entonces, para no extendernos tanto, lo vamos a hacer ahora. Nos vamos haciendo clic al mapa central y nos vamos al apartado cuadrículas, donde vamos a agregar una grilla. Entonces, en el apartado cuadrícula, apretamos o hacemos clic al signo más y damos clic al botón Modify Grid, que es el que nos va a ayudar a cambiar las propiedades de nuestra capa. Entonces, aquí lo primero que nos pregunta es si queremos una cuadrícula sólida, o sea, con líneas. Nosotros debemos cambiarlo. Yo, al menos no me gusta que las líneas aparezcan en el mapa, así que elijo siempre marco y anotaciones solamente. Entonces, después me pregunta por los intervalos, o sea, por el sistema de referencia de coordenadas. Yo lo voy a cambiar. O si quieren, pueden dejar este mismo, no hay problema. Entonces, pueden dejar el mismo o pueden cambiarlo por algún otro sistema si es que conocen. Luego nos pregunta por los intervalos de las coordenadas. Esto es en metros. Entonces, una opción es dejar rangos similares a nuestra barra de escala, para que vayan cada cierto tiempo apareciendo coordenadas. Yo lo voy a dejar cada 200.000 metros. Y 200.000 metros también en el eje Y. Si cambiamos en marco de notaciones a cuadrícula sólida, vamos a ver de qué se trata. No, les recomiendo cambiar el SRC. Vamos a poner un SRC que yo les diga. Entonces, en SRC, hagan clic a cambiar SRC y copien y peguen el que yo les voy a dejar en el chat, por favor. Seleccionen ese. El SRC es un sistema de referencia de coordenadas. Entonces, copien y peguen ese, WGS84, /UTM zona 19S, porque ese nos va a ser útil. Entonces, elijan ese, den clic a aceptar y pongan las coordenadas cada 200.000 metros. Sin desplazamiento, por favor. Entonces ahí pueden elegir una coordenada con marcadores o con marco de notaciones solamente, como ustedes elijan. En estilo de marco pueden elegir un marco de cebra. Perdón, no era de 200, no era cada 200.000, era cada 20.000, perdón. Cada 20.000. No 200.000, perdón, ahí mala mía. 20.000 metros, que es un poquito mayor a lo que era mi barra de escala. Entonces, los intervalos de las coordenadas son cada 20.000 metros. Fíjense si marco un tipo de cuadrícula sólida aquí en apariencia. Me aparecen líneas en cada una de las coordenadas. Yo no la quiero así. Yo la quiero que exista un marco de anotaciones solamente. Con intervalos, recuerden, de 20.000 metros. Entonces, el estilo de marco, al elegir el estilo de marco cebra, me aparecen cambios de color donde van a aparecer las coordenadas. A mí no me gusta este tipo de marco, a mí me gusta solamente el exterior ticks, que al seleccionarlo me marca estas rayitas, estos segmentos pequeños, donde van a ir después las coordenadas. Entonces dejo marcada la opción interior tick, o sea, exterior ticks. Ustedes pueden marcar las que quieran en realidad, son libres de marcar las que quieran. Y pueden cambiar propiedades como la separación, el tamaño, etc. Luego pueden hacer clic en dibujar coordenadas para que aparezcan efectivamente sus coordenadas acá al lado izquierdo, que es lo que sirve como referencia espacial
dentro de la construcción del mapa. Acá, inmediatamente después, está la opción de cambiar la posición de cada una de las coordenadas. Si queremos que vayan dentro del marco o que vayan fuera, yo las voy a dejar afuera. Y también la opción de ponerlas en horizontal o en vertical. Para el caso de la coordenada izquierda, vamos a usar la opción vertical ascending para que queden así. Y en el caso de la coordenada de la derecha, la vamos a dejar en vertical descendente para que quede así. Entonces así nuestras coordenadas van a quedar puestas al borde de nuestro mapita. Recuerden, todo esto en el apartado de las propiedades de las coordenadas. Cambiamos la posición. Después, si queremos, podemos cambiar el tipo de letra. Yo voy a arreglar aquí en el apartado tipo de letra, darle un poquito más de tamaño. Si quieren pueden poner negrita, cambiar el tipo de letra, todo. El color de la letra también. Y importante también cambiar la precisión de las coordenadas, que quede en 0, para que nuestras coordenadas queden sin decimales. Entonces, de esa forma, perdón, se me desaparecieron las propiedades. De esa forma, dejamos nuestras coordenadas sin decimales, cambiando el botón de la precisión de coordenadas por 0. Entonces, en este caso ya no tenemos coordenadas, o sea, decimales en nuestras coordenadas. Hacemos clic afuera, hacemos zoom, vemos cómo quedaron nuestras coordenadas, quedaron bien. Entonces, ahí ya tenemos nuestras coordenadas listas. El mapa pareciera estar listo, pareciera, pero nos falta la leyenda y nos falta algo muy importante, referencias. Referencias. Si yo les pregunto, así, viendo el mapa, sin conocer nada de Santiago, ustedes son extranjeros hipotéticamente, si les pregunto en qué comunas ganó la opción rechazo, ¿pueden saberlo con este mapa? No. No. ¿Cierto? Entonces vamos a añadir etiquetas a nuestras comunas. Y eso va a ser el penúltimo paso. Para añadir etiquetas, debemos volver a la visualización normal. La visualización normal y dejar la capa zona C17 debajo de la capa comuna C17. Vamos a dejar entonces la capa comuna C17 encima. Y la vamos a hacer aparecer. No importa de qué la tape, porque después se va a destapar. Vamos a dejar el color transparente, en color transparente la capa de comunas, para que solamente se vea su borde. Para que solo se vea su borde, y a ese polígono le vamos a añadir la etiqueta de texto. Entonces, primero recuerden situar por encima de la capa de zonas, la capa de comunas. Damos doble clic a la capa comuna y nos vamos a su simbología. Aquí nos dice que se está representando como símbolo único, eso está excelente. Y nos vamos al apartado relleno sencillo. Y allí en el apartado relleno sencillo nos pregunta por el estilo de relleno. Y vamos a cambiar de estilo de relleno a sólido, de sólido a sin relleno, para que nuestro polígono se trasluzca, para que quede sin un color. Entonces cambiamos la opción estilo de relleno por sin relleno y le damos un poquito más de grosor a la anchura de la marca. Yo la voy a dejar en 0,5 para que el borde de la línea quede más grueso. Con ese único cambio damos clic a aplicar y fíjense cómo queda atrás. Quedan nuestros polígonos, que son zonas censales, unidades censales creadas para estudiar a la población, y en esas zonas censales está el límite comunal encima. ¿Por qué? Porque lo pusimos encima, pero lo transparentamos. Y ahora entonces cambiamos de la pestaña simbología a la pestaña etiquetas. Y en la pestaña etiquetas nos dice que en este momento no hay etiquetas, no labels. Entonces nosotros hacemos clic aquí en no labels y elegimos la opción single labels.
que es la opción que nos va a dar la posibilidad de que aparezca encima, en los polígonos, aparezca una etiqueta alusiva a alguno de los atributos de su tabla. Entonces aquí nos pregunta cuál es la columna de la tabla que va a guiar esa expresión. Esa columna es nom comuna, porque es la que tiene los atributos del nombre de las comunas. Entonces elegimos en la opción Single Labels y el valor nom comuna. Luego tenemos todas estas opciones para las propiedades del texto. Yo voy a ocupar solo dos. Primero, en texto, haciendo clic en tipo de letra, podemos cambiar, valga la redundancia, el tipo de letra. Ustedes elijan la que sea. Podemos cambiar el tamaño, pero yo lo voy a dejar en 10. Y podemos agregar otras opciones como cursiva, negrita, subrayado. Y algo que siempre les pido que hagan es agregar un buffer de texto. Un buffer de texto que es un borde de color blanco o el color que ustedes elijan aquí. Borde que se utiliza para que las letras se distingan del fondo. Entonces elegimos la opción buffer, dibujar buffer y aceptamos. Entonces escriben nuestras etiquetas con ese bordecito blanco que les dije. Ese bordecito que nos sirve para diferenciar las letras del fondo. Entonces ahora, si volvemos a nuestro mapa y hacemos clic en el botón actualizar, que son estas dos flechitas azules, ya vemos que nuestro mapita tiene nuestras etiquetas. Y entonces podemos ver qué comuna es cada cual. Y nos queda una mejor representación de nuestro mapa. Si queremos, incluso podemos volver a entrar a nuestro mapa y cambiar la escala. Cambiar la escala por un número más grande, como 180.000, por ejemplo. No, perdón, un número más pequeño, como 130.000. Para que el mapa se vea más cercano. Ustedes son libres de hacerlo si quieren. Aquí en el apartado de escala. Y si quieren pueden también agregar un fondo al título para que no se trasluzca. ¿Lo ven? Y ahí ya tenemos todo listo, todo listo. Entonces, ahora, lo último que nos queda es arreglar nuestra leyenda. Arreglar nuestra leyenda, porque no está muy prolija, se ve así, y tenemos dos opciones. Una opción es dejar la opción de auto-actualizar, pero eso no nos permite editar. Fíjense, todos estos botones están desactivados. Entonces vamos a quitar la opción auto-actualizar, porque eso nos libera todos estos botones y además nos permite editar las etiquetas aquí. Cada cambio que hagamos aquí, a la derecha, se va a manifestar acá a la izquierda, en nuestra leyenda. Entonces, estos dos registros, T1 y comuna, los podemos elegir, uno cada uno, y eliminarlos con el signo menos, porque no nos sirven para este caso. Entonces, podemos cambiar también estas etiquetas para que se vean mejor. Entonces, si hacemos doble clic sobre zona 17, podemos cambiarlo por otra opción. Por ejemplo, porcentaje apruebo. Al cambiarlo aquí, se cambia acá y se cambia acá. Entonces también podemos editar nuestros rangos. Este entonces se va a llamar triunfo rechazo, porque aquí no hubo porcentaje, un porcentaje de victoria de la prueba. Triunfo opción rechazo. Y los otros rangos lo vamos a nombrar como entre 60%, 70%, según lo que tenemos aquí. Luego, entre 70% y 80%. Y finalmente, entre 80% y 90%. Entonces ya tenemos nuestra leyenda lista.
tenemos nuestra leyenda lista con las nuevas etiquetas que nos permiten entender mucho mejor nuestro mapa que lo que teníamos recién, porque recién teníamos solamente porcentajes escritos como número decimal. Entonces con esto ya tenemos listo nuestro mapita. Listo para exportarlo a un PDF, exportarlo en cualquier otro formato. Por lo tanto, podemos guardar nuestra plantilla, si queremos usar este mismo formato de mapa, aquí con este botón, o podemos guardar el proyecto. Yo no lo voy a hacer, pero ustedes son libres de guardar. Y vamos a generar el mapita. Esto en la pestaña Diseño, exportar como imagen, y lo exportamos en la carpeta de la clase, en la misma que enviamos al principio. Mapa Victoria apruebo, o el nombre que ustedes gusten. Entonces, guardamos, nos pregunta por una resolución, 300 ppp es más que suficiente, y aquí nos avisa que ya se guardó para enviarnos a la carpeta de trabajo y que podamos ver nuestro mapita en grande como lo estamos viendo ahora. Entonces, así es como se construye un mapa, así es como se construyó este mapa en específico, o mejor dicho, añadiendo información desde una tabla hacia otra y después generando una representación en colores que después determina una salida en mapa. Entonces, eso fue la clase. No sé si hay alguna duda o alguna consulta. Los chicos de todas formas les van a enviar la clase. La clase anterior se subió a YouTube. Esta, me imagino que igual se va a subir al canal de Estación Lastarria para que ustedes puedan revisarla cuantas veces quieran, por si tuvieron alguna duda o alguna consulta o si quedaron atrás. Es entendible, se avanza rápido en estas clases para poder alcanzar a ver todos los contenidos que estamos buscando ver. Así que es posible que hayan quedado con alguna duda o alguna consulta, pero abro el espacio por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea. Felipe, gracias por el tiempo de dictar esta clase, está entretenida. La voy a poner, voy a revisar el video para seguir haciendo, como hiciese el ensayo y error, hasta que quede tal cual como lo presentó en la presentación. Pero me gustó. Voy a buscar el otro video anterior para interiorizarme porque me gustó bastante para poder hacer algunas cosas interesantes donde yo trabajo. Para hacer mapas. Gracias, Felipe. Muchas gracias a ustedes. Pueden seguir a los chicos de Estación Lastarria en sus redes sociales, Estación Lastarria. También pueden seguirme a mí en mis redes sociales que son Mapa Araucanía. Estoy en Facebook e Instagram. Les dejo ahí el nombre en el chat, Mapa Araucanía, donde voy subiendo tutoriales, mapas en distintas temáticas, así que ahí son libres de seguirnos a mí y a Estación Lastarria, que son los que ofrecen estas clases, dictan cursos también. La próxima semana iniciamos de hecho con un curso de cartografía aplicada al medio ambiente, donde yo voy a ser el relator, así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan sobre nuestros cursos, sobre nuestras clases, los chicos están presentando bastantes cursos bien interesantes. Hay cursos de R también, de Stata, así que los invito a seguir y a participar de nuestras actividades. Muchísimas gracias por participar, fue un gustazo haber estado con ustedes, muchas gracias por la atención, por la participación, y nos vemos en alguna otra próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias.